Señor, exalta a tu Hijo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por generación con poder y autoridad, te suplicamos que en el nombre de Jesús tú seas con todos y cada uno de estos jóvenes, Señor, de estas personas que están aquí, Señor, que seas con la vida de Manuel, Señor, con la vida de Jesús, Señor, en la vida de Isis, en la vida de Abraham, en la vida de todos y cada uno de los que están aquí, Señor, esforzándose, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y aparte de su esfuerzo, aparte de todo, Señor, porque sabemos que más que nada son sus hijos, Señor. La razón más importante porque son tus hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesucristo tiene que ser el Señor de tu vida. Y esto no es opcional. Esto no es de, no, pues es que, pues qué chido, pero pues yo no lo quiero hacer. No, esto no es opcional. Así de sencillo, esto no es opcional. En los primeros años del cristianismo, uno de los más grandes predicadores y mártires que existió fue Policarpo de Esmirna. Cuando Policarpo fue capturado por el César y se le condenó a muerte, el César le dio una oportunidad y le dijo, reconoce que el César es el Señor y que Jesucristo no es el Señor. Simplemente eso. Reconoce que el César no es el Señor, que el César, simplemente eso, reconoce que el César es el Señor y que Jesucristo no es el Señor. ¿A poco eso requiere tanta ciencia? Le decía, reconocer que Jesucristo no es el Señor y que el César es el Señor, que Jesucristo no es el Señor y que el César es el Señor. Eso requiere mucha ciencia. Le dijo, tú me amenazas con fuego que dura 6 horas. Y el fuego que a ti te espera, César, ese fuego será eterno. El César se enojó, aventó todo y le dijo, mataron a Policarpo. Ya, así como Policarpo, hay tantos mártires que decidieron entregar su vida por Cristo y dijeron, ¿sabes qué? Está bien, mátame, porque mi vida es Cristo. Pero es que te vamos a crucificar, es que te vamos a quemar, es que te vamos a dejar sin pertenencias. Es que mira, estás enfermo por predicar el evangelio. Mira, tienes neumonía, mira, tienes estreptococos. Mira, te dio la peste por predicar el evangelio. Mira todo lo que has hecho. ¿Vale la pena? Y todos ellos respondían, sí, vale la pena morir porque Jesucristo es el Señor. En los años 1500, los puritanos fueron expulsados de su pueblo porque el nuevo rey de Inglaterra que gobernaba decía que no podían estar predicando el evangelio y que si iban a predicar en sus lugares no iban a predicar la Biblia, iban a predicar lo que el rey les dijera, pero saquen la Biblia, les dijo, o se salen la Biblia o se salen ustedes. ¿Y qué crees que dijeron los puritanos? Pues nos salimos nosotros, porque nosotros dejar de predicar la Biblia no. O sea, ellos prefirieron dejar sus lujos, dejar sus comodidades, ellos prefirieron dejar su vida que dejar a Cristo. Yo creo que eso es algo que avergüenza a tantos cristianos el día de hoy, ¿no? Y eso sí, primero sus comodidades, primero su fama y ya, a ver si después me da tiempo para Cristo, ¿no? Pero primero yo. Todos ellos, ¿por qué estuvieron dispuestos a morir? Todos ellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Ahora, todos ellos, ¿por qué estuvieron dispuestos a morir? ¿Porque Cristo los sanó? No, la mayoría estaba enfermo. Ah, porque los llenó de bendiciones. No, la mayoría no tenía ni dónde vivir y eran pobres. Estas personas que decidieron morir por Cristo no tenían dinero, no tenían bendiciones económicas ni terrenales, no tenían sanidad. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que estuvieron dispuestos a morir? ¿Por qué mucha gente el día de hoy se llama cristiana, pero no está dispuesta a morir por Cristo? Realmente no son cristianas, se llaman cristianas, pero no son cristianas. Te voy a decir por qué. Porque realmente no están viviendo por Cristo, y mucho menos están dispuestos a morir por Cristo. Están siguiendo únicamente a Jesús para ver qué les da, para que les dé bendiciones. Es la única razón. Están siguiendo a Jesús para que les dé algo. Tú les preguntas por qué lo sigues, porque por la bendición, es que voy a pasar el desierto. La otra vez yo escuchaba que alguien decía así, es que voy a pasar el desierto, pero a mí me espera la bendición. O sea, estás buscando a Jesús
porque te da algo. O sea, como sea, ¿no? Te da bendiciones o algo, pero lo estás buscando porque algo te da. Tú estás buscando a Jesús porque algo te da. Estás buscando al Señor Jesucristo porque algo te da. No, es que me da bendiciones. No, o sea, si tú dices que lo buscas por bendiciones, es que me da bendiciones y es que me da alegría. O sea, lo estás buscando porque te va a dar algo o porque quieres algo de Él. Pero realmente no estás viviendo por Cristo. Estás siguiéndolo porque quieres algo de Él. Y la única razón por la que estas personas estuvieron dispuestos a morir era porque Jesucristo era su Señor. Entonces la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿seguimos a Cristo porque esperamos otra cosa? ¿O lo seguimos únicamente porque es nuestro Señor? Y yo te adelanto, tenemos que seguir a Jesucristo únicamente porque es nuestro Señor. Si tú lo estás siguiendo por otra cosa, no eres cristiano y Jesucristo no es tu Señor. A Jesucristo únicamente lo debes de seguir, nada más, porque es tu Señor. A Jesucristo nada más lo debes de seguir únicamente porque es tu Señor. Jesucristo, Señor de todo, Mateo 8, del 1 al 23. En este pasaje vamos a ver 3 escenas. Jesús el Señor, Cristo nuestro todo y nadie por encima de Cristo. Así que vayamos a la Biblia y leamos el texto con reverencia. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y ve y hace a mi siervo, haz esto, hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas y allí será el lloro y el rugir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre lo dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vínose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Esta es la única y verdadera e inerrante palabra de Dios. Cuando descendió Jesús, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postra delante de él, diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extiende la mano, lo toca y le dice, quiero, ser limpio, y al instante su lepra desaparece. Y Jesús le dice, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En este punto Jesús empieza a hacer sanidades, y todas estas sanidades eran para demostrar que era el Señor. Y las personas que se le acercan en el pasaje tienen bien presente eso, que Jesús es el Señor. O sea, todos los personajes que vamos a ver en este pasaje se le acercaron porque entendieron que Jesucristo era el Señor. Nadie se le acercó nada más porque sí, ni porque
nada más porque se le pareció bonito, ni porque buena onda, no. Se le acercaron porque entendían que Jesús era el Señor. Y es importante recordar brevemente que Dios concede sanidades únicamente por dos razones: la glorificación o su glorificación o la condenación de las personas. Nada más por eso concede Dios sanidades, por su propia glorificación o por la condenación de las personas. O sea, o Dios se va a glorificar con tu sanidad porque eres su hijo, o vas a venir a hacerlo, o la otra es probar que las sanidades a nadie salvan. Las sanidades a nadie salvan, ¿eh? Los milagros a nadie salvan. Hay personas a las que Dios les concede sanidad para mostrarle, mira, ni así creerías. ¿Tú has visto esa gente que dice, no, si Dios me sanara, no, si yo viera un milagro, no, si yo viera esto, yo creería? Y bueno, y Dios agarra y les da la sanidad, Dios agarra y les da ese favor, y resulta que ni aún así creen. Y a los que sana, se desaparecen. Como decía nuestra hermana Isis, ocurre magia. Y desaparecen. Y ellos están bajo condenación porque Dios les concedió sanidad solo para demostrar que ni por eso creerían. Entonces se vuelve una condenación. Porque ya te sanó y aún así decides no creer, pues ya es condenación. Porque Él te concedió esa sanidad y aún así no creíste, condenación. Entonces toda esa gente que usa a Cristo como un objeto de sáname y Dios les concede la sanidad y no se arrepienten, pues pobres de ustedes, porque han escogido un camino el cual no es, y el camino de la condenación. ¿Por qué? Porque Dios ya les concedió sanidad y aún así deciden, no, yo voy a seguir haciendo lo que quiera. Pues entonces ya eligieron el camino de la condenación, porque Dios o te sana por su propia glorificación, o te sana para condenarte. Pero en este caso es notable la humildad del leproso para acercarse a Jesús, reconociendo su autoridad de Señor. Decidí de decirle, sáname, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, esa humildad con la que se acercan tanto el paralítico como el centurión. Jesús le dice, de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y le dice el centurión, y el paralítico le dice, perdón, si quieres puedes limpiarme. Entonces hemos de recordar que Jesucristo acaba de terminar el sermón del monte. Entonces Él se acaba de declarar como Dios. Y sea como sea lo reconocieron. Dijeron, sí, Él es Dios. O sea, sí, en su propia mentalidad dijeron, Él me puede sanar, Él puede sanar a mi criado, Él puede sanar a los endemoniados. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque entendieron, sí, Él es Dios. Entendieron que Jesucristo era Dios. Entonces, mis hermanos, amigos, presentes, todos los que están aquí, ¿reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y el Rey de nuestras vidas? No como tu sanador, no como tu milagrero, como el Señor de tu vida. Porque, como te digo, hay gente que solamente busca a Cristo como un objeto. Y Jesucristo no es un objeto, es el Salvador de todo el mundo. Simplemente ordenó y sanó. Y es el poder de Dios. Y más aún porque el centurión lo había entendido el doble. Por eso le dice, no vayas, Señor, di la palabra. O sea, tú eres Dios, tú no necesitas ir y tocar. Tú simplemente agarras y dices, quiero que así sea y así va a ser. Entonces, Señor, por favor, no vayas hasta mi casa. Simplemente di la palabra y sanarás. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Aquí vemos que toda sanidad es para la gloria de Dios, no para hacerse famoso. Ni ningún don es para hacernos famosos. Y que nada del Antiguo Testamento estaba mal, porque Jesús no agarra y le dice, no, y ni vayas con el sacerdote, porque el sacerdocio estaba mal, y el Antiguo Testamento estaba mal, no. No, le dice, ve y con el sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Entonces, que muchos líderes hayan torcido la Biblia y que ahora por eso, de paso, esto es de paso, nada más. Estamos brevemente comentando esta parte. Que muchos líderes religiosos hayan torcido la Biblia, pues ese es su problema, pero la ley de Dios es impecable. La ley de Dios se mantiene perfecta. La ley de Dios es impecable, es perfecta. Entonces, es tan perfecta, así de verdad, pero tan perfecta, que incluso que Jesús agarra y dice, no, adelante, o sea, ve con el sacerdote y que sea el que te limpie.
No tiene nada de mal. Adelante. Así que, pues ve y que te limpie. No hay problema. Adelante. Que sea limpiándote. Entonces, querer desacreditar el Antiguo Testamento no tiene validez. De verdad. Esto es parte muy importante porque aunque no es el punto del pasaje, es muy importante ver esto. Porque de verdad, o sea, no tienes idea cuánta gente que es cristiana, algunos con buena intención y otros son disque cristianos, desacreditan el Antiguo Testamento. Está mal, es que no lo entiendes, es que para qué lo lees. No, hermanos, miren, el Antiguo Testamento está bien, totalmente bien. Y así lo confirma Jesús. Por eso él la agarra y dice, no, ni vayas con el sacerdote, no, le dice, ve y cumple la ley. Ve y haz esto porque eso está bien. Eso está bien, así debe de ser. Obviamente que para nosotros ya no aplica porque eso fue hasta que el Mesías muriera. El Mesías ya murió, Jesucristo ya murió, ya dio su vida por nosotros, por eso ya no es aplicable para nosotros. Pero antes de que el Mesías muriera, antes de que Jesucristo muriera, así debía de ser. Entonces Jesús en Capernaum vio a un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres abajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Lo que decíamos, de que él entendió tan así el poder de Dios que dijo, es que tú no necesitas ni siquiera ir, simplemente di la palabra. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo a mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. Aquí llegan una persona que obviamente nada que ver con el linaje de Abraham, nada que ver con los judíos. Los romanos odiaban a los judíos. Un centurión romano. Y los romanos por naturaleza no querían nada con los judíos, pero él reconoce a Jesucristo como el Señor. Entrando Jesús en Capernaum vino un centurión y le dice, Señor, y rogando y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, ok, yo lo voy a sanar. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo a mis órdenes soldados, y digo, este ve y va, y el otro ve y viene, y mi siervo es esto y lo hace. Un romano diciéndole a un judío, Señor. Qué impactante, ¿verdad? Y no por su raza ni nada, sino porque este romano había entendido que este judío no era cualquier judío, que este judío era Dios en la carne. Hace esto y lo hace, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel le haya dado tanta fe. Obviamente lo sana, dice, sí, se sanó. Pero de paso este es un ejemplo de que esta gracia de Dios es hacia todo el mundo, no nada más hacia Israel. Y Jesucristo toma la escritura para recordarnos este punto, que ni aún en Israel le haya dado tanta fe, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces aquí Cristo toma pasajes de Isaías para decirnos que todos los seres humanos, todos, tendrán acceso a esta gracia. O sea, se abre esta puerta de gracia para todo el mundo. No me malinterpreten, ¿eh? No estoy hablando de que todos van a ser salvos y del universalismo. Estoy diciendo que esta gracia está disponible para todos. No que todos la tienen. Una cosa es disponible y otra es que todas la tengan. Esta gracia es para todos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un fragmento esencial del pasaje en el que Jesús les dice que ni los judíos, por el hecho de ser judíos, serán salvos si lo rechazan. Al contrario, dice el pasaje, serán echados a las tinieblas y de allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, un simbolismo del infierno. Claro que existe el infierno, ¿eh? O sea, esto no es algo simbólico, no, claro que existe el infierno. Pero aquí se usa este simbolismo para describir lo espantoso que es. No que haya lloro y crujir de dientes, sino 1000 veces peor. O sea, Jesús es un simbolismo como para decir, no hombre, o sea, así es, pero es todavía más peor. O sea, no solamente, pues dicen, imagínate, pues, estar toda la eternidad llorando y haciéndole, pues no se oye tan feo, precisamente. Por eso es un simbolismo de lo horrible que es, de que es todavía más espantoso el infierno.
Y de esta manera un tanto sarcástica se podría decir Jesús dice los hijos del reino, para decir que ellos podrían ser los recibidores de las promesas, los hijos de Abraham, y si aún así deciden no creer que Jesucristo es el Señor, terminarán en el infierno, como todo aquel que decide no creer que Jesús es el Señor. Aquí también vale la pena hacer un paréntesis para ver esta parte, de que hay personas que dicen que en esta sección Jesús está diciendo que le quitó el reino a los judíos y que los judíos que los judíos de Israel ya salen del plan de Dios, ya Dios ya los quitó y ahora todo le pertenece a la iglesia. Ahora la iglesia es el Israel espiritual, ahora la iglesia es el pueblo, escogido, ahora todo lo que era de Israel ya no es de Israel, ahora ya aplica en la iglesia, ahora los filisteos es el mundo y nosotros somos la iglesia. Eso es mentira. Y no voy a extenderme mucho en este punto porque no es el tema del pasaje, pero sí lo estoy comentando brevemente. Aquí Jesucristo en ningún momento dijo que los judíos ya no están en el plan de Dios. Está diciendo que ni aun ellos, por ser judíos, si no reconocen a Jesucristo como el Salvador, hasta ellos se van a ir al infierno. O sea, está diciendo, aún ellos, que son los hijos de Abraham, aún si ellos no me reconocen, van a terminar en el infierno. En ningún momento está diciendo, no, y ya les quité todo el reino, jamás. Entonces, esta teología que viene de parte de la iglesia reformada y presbiteriana, en la que dicen que Israel ya fue quitado del plan de Dios y que todo le pertenece a la iglesia, precisamente viene de un mal entendimiento de estos pasajes. Y no hace falta ser un genio, es muy fácil, simplemente ahí nada más dice que Dios agarró, que Jesús nada más les dijo, saben que ni por el hecho de ser judíos van a ser salvos si no se arrepienten. Nada más. Que ni por ser judíos van a ser salvos si no se arrepienten. Que ni aun porque sean judíos van a ser salvos si no se arrepienten. En ningún momento dijo que le quitó el reino a Israel. Jamás. Eso no es cierto. Va a sanar. Y como en Egipto, en el libro del Éxodo, cuando Dios humilló a todos los dioses. O sea, él no agarró y dijo, hay alguien que tenga fe, hay alguien que quiera creer que yo lo puedo salvar, hay alguien que pueda decir amén si cree que yo puedo agarrar y liberarlo de Egipto. No, él no agarró y dijo eso, él simplemente vino y los liberó. Yo he escuchado gente, hace muchos años escuchaba gente que decía que la razón por la que Dios liberó a Israel es porque se hartaron, es porque clamaron. No, era porque ya había llegado el tiempo y porque Dios había decidido sacarlos. Si hubiera dependido de la fe de ellos, hubiera dependido así como si hoy en día dependiera de nosotros, pues ahí nos deja Dios, porque nosotros no somos lo suficientemente fuertes para poder hacer las cosas. Es siempre la gracia soberana de Dios, no es lo que nosotros querramos. Claro que somos responsables, pero siempre va a ser más grande la gracia de Dios. Y así va a ser. Ese es el poder de Dios, que no depende de nada. El poder de Dios no depende de nada. Que hoy haya tanta gente que se llama cristiana y está queriendo decir que el poder de Dios depende de esto, depende de aquello. Eso es mentira. El poder de Dios no depende de nada. El poder de Dios simplemente se impone. Nada más. Dios dice, así va a ser, y así va a ser. Punto. Después también yo escuché, más veces de las que me hubiera gustado escucharlas, pero bueno, yo escuché que dicen, y lo escuchan muy seguido, ¿no? Que agarran y dicen, vas a ser sano, porque la escritura dice que Él se llevó. Por eso ya no tienes que estar enfermo, eso es mentira. ¿Por qué? Porque cuando Isaías dice que Cristo se llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados, Él se refiere al pecado. Ay, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque todo el libro de Isaías se la pasa hablando del pecado. Y él compara el pecado. Eso es ser fiel a la gramática del texto, como Lucas Alemán diría, si no eres fiel a la gramática del texto, realmente no estás predicando nada y realmente no estás hablando nada. Así que aquí Isaías nunca habla de sanidad. Jamás. Este pasaje de Isaías no hay. Entonces yo les recomiendo que siempre estudien el pasaje y esos disquepastores pues que realmente se pongan a hacer su trabajo y no inventar cosas que la Biblia nunca dijo. Entonces, este pasaje de Isaías nunca habla de sanidad, jamás habla de sanidad, habla de que Dios nos libró del pecado, porque por eso él se la pasa comparando a una enfermedad con el pecado. Sanidad física, hay algo más grande que mi sanidad física y es el perdón de tus pecados y el perdón de mis pecados y Jesucristo.
Esa es la interpretación correcta. Por eso dice el pasaje, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Ya vimos que en el contexto está Isaías hablando del pecado. Vimos que en primer lugar Isaías hablaba del pecado y lo compara con una enfermedad. Y después todo era apuntado a que había algo más grande que el perdón de nuestros pecados y Jesucristo nuestro todo. Te voy a poner un ejemplo. El libro de Levítico habla muchas veces del lavamiento de las manos, habla muchas veces del lavamiento de los pies, de la limpieza, de la higiene, pues. De la higiene habla. Entonces, en todo ese momento de la higiene, en toda esa parte en la que él habla de la higiene en Levítico, él habla, toda esa parte de la higiene, o sea, habla toda esa parte, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entraron él en la barca. Llegamos a nuestra segunda escena. ¿Cómo se dice? No se impacienten, ya estamos terminando. Ay, ya se tardó mucho en el primer punto. No, ya estamos llegando al final. Llegamos a nuestra segunda escena. Cristo, nuestro todo. Sale un escriba, tu vida ya no depende de nadie más que de Cristo. Y tú ya no tienes más seguridad más que Cristo. Ya no hay más seguridad más que Cristo. Si tú realmente decides seguirlo, tú tienes que entender que ya tu seguridad ya no es otra más que Cristo y que tú únicamente vas a depender de Jesús. Mi amigo, en el momento en el que decidimos seguir a Jesucristo, tenemos que entender que seguirlo es aprender a depender totalmente de Él. Y aquellos que digan, no, pues yo no lo quiero seguir, pues no van a tener ninguna seguridad en su vida. Ninguna. Pero todos tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que decidimos seguir a Cristo, Él se vuelve, dice que lo sigas, Él te llama a que dejes todo por Él. Hay gente que dice, no, es que mi abuelita, es que mi familia. Y en la traducción nos dice que esta persona ya había fallecido. Entonces, ya no puedes hacer nada por tu padre. Ya falleció. Lógicamente, están dispuestos a seguirlo, se fueron con Él. ¿Realmente tú has entendido que Jesucristo es tu Señor? ¿Jesucristo es tu única seguridad? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesucristo?